Amados, buenas noches, Dios les bendiga. ¿Cómo han estado ustedes? Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva asignatura que estaremos iniciando en el día de hoy, Evidencias Cristianas. Hoy vamos a tener una breve introducción al curso. Vamos a ver lo que son los propósitos de esta asignatura. Vamos a estar mirando también las razones por las cuales debemos estudiar esta asignatura, que es importante para nosotros, ¿ok? Entonces, vamos a orar. Los cuadros que estamos aquí, pues iniciamos y luego, pues los que vayan llegando, les iremos dando la entrada. Padre bueno, alabamos tu nombre, Señor, y te bendecimos, Dios, te damos gracias por tus bondades, por tu misericordia, por ser bueno, Señor, con cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por tu provisión en este día. Gracias por tu protección, Señor, cumpliendo tu palabra en la vida de cada uno de nosotros. Oramos en Cristo Jesús para que tú nos asistas en esta clase, para que tu Espíritu Santo sea quien nos acompañe y nos dé la sabiduría necesaria para entender lo que tú deseas enseñarnos hoy. En el nombre de Jesús, colocamos nuestra clase en tus manos y te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, buenas noches nuevamente. ¿Cómo están ustedes? ¿Están ahí? ¿Me abandonaron? ¿Me dejaron solo? Se fue el hermano Leo, quedó Gina, quedó Grace. Hola, Paz, aquí estoy. Ok. Bien, vamos a iniciar esta noche nuestra clase. Como dijimos, esta nueva asignatura se llama Evidencias Cristianas y hoy vamos a tener una breve introducción, como ya les había comentado. Tomamos un versículo como base, que es primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Ok? Primera de Pedro 3:15. Y quiero que estas lecciones que vamos a ver a partir de hoy sean muy interactivas de verdad, o sea, que ustedes puedan participar, que no se queden con inquietudes, que de pronto no se queden solamente con lo que yo les estoy entregando, sino que esto les ayude a profundizar un poco más en el conocimiento de este tema tan importante. Es por eso que hoy quiero iniciar con algo. Quisiera pedirles que miren el texto que está allí, lean el texto que hemos utilizado como base para introducir la asignatura, primera de Pedro 3:15. Quiero que lo lean y me digan qué les, o sea, qué les inspira este texto, qué creen ustedes que quiere decir este texto y qué tiene que ver con lo que nosotros vamos a compartir en esta clase de evidencias cristianas. Miren lo que dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Ok? Entonces, quiero que estemos no, bastante atentos a esto. ¿Qué significado tiene para usted este texto bíblico? ¿Qué le dice? A ver, quiero escucharle en esta noche. Paz, yo entiendo algo así como de defender la fe, de guardar en el corazón lo que sentimos por el Señor, de hacerlo lo que Él nos manda hacer. Es algo como lo que estoy entendiendo. Listo, cierto. Allí hay un punto que es importante que tú acabas de tocar y es defender la fe, ¿cierto? Y eso es uno de los propósitos justamente de esta asignatura, que nosotros tengamos argumentos suficientes para defender nuestra fe. Un poquito de lo que está diciendo Gina, porque dice, Sí, Leo y después Taliana. sí, Señor, sino santificad a Dios, ¿verdad? Es lo que está diciendo Gina en nuestro corazón. Entonces, pero ahí dice, y está siempre preparado, pero preparados ¿para qué? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todos los que demanden razón de la esperanza. Hay algo que debemos hacer. Una, ok, santificar nuestros corazones. Dos, estar preparados. Y tres, para defender con mansedumbre lo que hemos entendido a través de las doctrinas bíblicas. Muy bien, excelente. Gracias, Leo, por tu participación. Taliana, te escuchamos. También
de que debemos como defender nuestra fe y defender a Dios con nuestra manera de vivir. Ok, O sea, porque ¿cómo vamos a defenderlo si no lo expresamos? así es. Muy bien, Tali. Perfecto. Eso tiene mucho que ver con lo que vamos a estar viendo durante estas 8 semanas. Bien. Mire esto. Vamos a aprender algunos argumentos. Vamos a tener algunas herramientas para la defensa de nuestra fe. Defensa externa y desafortunadamente también defensa interna en los errores que pueden de pronto estar siendo enseñados en las escrituras o cuando se pone la escritura de lado, cuando no se enseña lo que ésta dice, sino lo que algunas personas piensan o creen que les ha revelado Dios a ellos personalmente, más allá de lo que en la escritura está escrito. ¿Ok? Bien. Eh, hace poquito, hace ya unos meses, hablaba con mi amigo nuestro, el pastor Carlos Garviras. Me decía que había una decepción muy grande en su corazón cuando se trataba de este tema, de defender la fe de las evidencias cristianas, porque una vez dio un seminario en una iglesia muy reconocida aquí en la iglesia acerca de la importancia de la apologética, de la defensa de la fe. Y luego de que él gastó su tiempo, presentó una excelente exposición acerca de la defensa de la fe y su importancia por parte de los cristianos. La persona que estaba coordinando el evento se subió allá y se echó a reír y dijo, bueno, ¿quién? No sé, no entiendo nada porque no creo que Dios necesite que lo defienda. Fue lo que dijo esta persona. Y eso, bueno, eso fue un golpe bajo y compartíamos un poco de eso y realmente entendemos que Dios no necesita que nadie lo defienda, pero nuestra fe sí, nuestras creencias sí es necesario que sean defendidas. ¿Ok? Aquí lo está diciendo el mismo Pedro, como también lo dice Judas, que es otro de los textos que vamos a ver cuando dice que contendamos ardientemente por la fe una vez dada a los santos. ¿Ok? Dios no necesita que lo defienda, ¿cierto? Pero la fe nuestra, nuestra creencia, las cosas en las que hemos creído, sí es necesario, sobre todo en estos tiempos de apostasía, en este tiempo donde se están enseñando cosas que la Biblia no enseña, se está malinterpretando la escritura, entonces debemos estar preparados, pero siempre hacerlo, como dice aquí el apóstol Pedro, con mansedumbre y reverencia, con mansedumbre y reverencia. Después estaremos profundizando un poquito más con respecto a estos términos. Entonces vamos a avanzar. ¿Cuáles son los objetivos de esta asignatura? Bien, hay un objetivo general que es identificar evidencias bíblicas y extrabíblicas que fortalezcan la fe cristiana para presentar defensa racional de esta ante todos los que presenten oposición. Aquí vamos a empezar a ver algunas cosas interesantes, ¿cierto? Identificar evidencias bíblicas y extrabíblicas, o sea, vamos a encontrar herramientas en la escritura, pero también en la ciencia, en la historia, en la arqueología, etcétera, etcétera, que van a ayudarnos a defender nuestra fe, a defender la veracidad de las escrituras, a defender lo que es la historicidad de Jesús, de Jesucristo, como un personaje histórico, no como un invento de la religión. Este es el objetivo general, que cada uno de nosotros al terminar este curso tengamos algunas evidencias que nos sirvan primero para fortalecer nuestra fe y luego para presentar una defensa racional, porque habrá mucha gente que se va a oponer a lo que estamos enseñando tanto fuera como dentro de la iglesia. Hay unos objetivos específicos. Primero, brindar algunas definiciones de términos asociados a este tema, lo vamos a hacer esta noche. Mostrar evidencia de por qué creemos en Dios y en la resurrección de Jesucristo, que es un tema muy importante. Si no hay resurrección, la fe cristiana se viene abajo totalmente, en vano sería nuestra fe. Damos la bienvenida a nuestro hermano Carlos Charri, que está entrando en estos momentos a la clase. Número 3, el tercer objetivo específico es distinguir la verdad de Dios ante algunas filosofías y cosmovisiones contrarias a la fe cristiana. Y número 4, aplicar los principios de la apologética a la vida cristiana y a nuestro servicio a Dios, o sea, los principios de defensa de la fe, o sea, que siempre estemos preparados para defender nuestras creencias. ¿Ok? Básicamente estos son los objetivos que nos hemos colocado en este curso. Ahora bien, ¿por qué estudiar esta asignatura? ¿Por qué estudiar evidencia del cristianismo o evidencias cristianas? ¿Por qué hacerlo? O sea, ¿por qué tomar tiempo para estudiar, para preparar unas diapositivas? ¿Por qué pagar? ¿Por qué ponerse
tomar un tiempo para conectarse a una plataforma. ¿Por qué? ¿Por qué debemos estudiar esto? Primero, la Biblia manda al cristiano a ser apologista, o sea, un defensor de la fe. ¿Ok? El texto que hemos leído está allí muy claro y quiero que me acompañen a leer otros textos en la escritura, ustedes que tienen Biblia allí a la mano, ¿verdad? Primera de Pedro 3:15 es el texto que hemos elegido inicialmente como base, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hay otros textos también importantes y vamos a verlos en esta noche. Judas, por ejemplo, Judas, capítulo 3, Judas, capítulo 1, versículo 3, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahí encontramos nosotros, ¿verdad? Otra razón bíblica para ser apologista o apologeta. El apóstol Pablo dice en Filipenses 1:17 que él había sido puesto o colocado para la defensa del evangelio. ¿Ok? Entonces, la Biblia nos manda a nosotros, nos ordena que seamos defensores de la fe, que seamos apologistas o apologetas. Número dos, una razón por la que estudiar esta asignatura es la duda. Hace algún tiempo hablaba con un pastor amigo mío, conocido, gran maestro de la palabra de Dios, y me decía algo que me llamaba mucho la atención. Él tuvo una hija tiene una hija que tuvo un problema bastante delicado en su cerebro, perdió movilidad en la mitad de su cuerpo y es un hombre, como le digo, un gran maestro, predicador de la palabra y todo. Y él me decía, Domingo, yo tuve una crisis de fe cuando veo a mi hija en una unidad de cuidados intensivos de un hospital y la veo allí y veo que no pasa nada, que hemos orado, que hemos ayunado, que hay una iglesia y muchos hermanos orando por mi hija y no pasa nada y Dios no hace nada y mi hija sigue allí, sigue empeorando y todo lo demás. Me dice, yo tuve una crisis de fe, una duda acerca de lo que Dios puede hacer, si son verdad sus promesas y todo lo demás, ¿cierto? Entonces, la duda que puede nacer en nosotros en algún momento puede ser normal por situaciones que estamos viviendo, también es una razón para que nosotros estudiemos las evidencias del cristianismo. Esto va a fortalecer nuestra fe, nos va a preparar para los momentos de duda, nos va a preparar para los momentos de dificultad. ¿Ok? ¿Qué otra razón encontramos? Número 3, perdón. El naturalismo amenaza, y es verdad. ¿Qué es el naturalismo? Ahí tenemos la definición abajo, el sistema de los que atribuyen todo a la naturaleza como primer principio, de acuerdo con el diccionario El Pequeño Larousse, este diccionario de la lengua española. ¿Cierto? El naturalismo amenaza, donde no da razón a nada que no pueda ser constatado en un laboratorio. ¿Okay? Se enseña, y eso lo hemos visto nosotros y creo que lo hemos padecido también, se enseña con una fuerza impresionante lo que es la teoría de la evolución en las escuelas públicas y privadas. ¿Okay? El humanismo se propaga a través de todos los medios de comunicación. Entendemos como humanismo la doctrina de los humanistas del Renacimiento que renovaron el estudio de las lenguas y literatura antiguas, pero que colocan al hombre en el centro de todo, al ser humano en el centro de todo, desplazando a Dios. ¿Ok? En el Renacimiento ocurrió algo impresionante y es el hecho de que la religión, el catolicismo, trajo, recuerden que la edad anterior era la Edad Media, la edad anterior al Renacimiento, era la edad, lo que se conoció como la Edad Media, pero también el oscurantismo, donde la religión hizo mucho daño al avance de las ciencias, todo era prohibido, fue satanizado todo esto. Entonces, en el Renacimiento la religión es puesta de lado, ¿cierto? La religión es puesta de lado, Dios es puesto de lado y ellos colocan, ¿verdad? Los humanistas renacentistas colocan al hombre en el centro de todas las cosas, el ser más importante es el hombre, ¿ok? Bien, es que no contaron bien la historia, la gente no sabe que allí a la par que viene el Renacimiento, tratando de pronto de defenderse o tratando de suprimir
los efectos de la Edad Media, del oscurantismo, también viene la reforma protestante propuesta por Martín Lutero al mismo tiempo. Entonces buscaron dos salidas diferentes a ese oscurantismo que trajo la religión, específicamente la religión católica, durante todos esos años, y buscaron dos salidas. La primera fue el hombre en el centro, y la segunda una reforma real, una comprensión de lo que es la Biblia, de lo que es la Escritura y de quién es Dios. Entonces, el naturalismo, el humanismo, todavía están en nuestro tiempo atacando fuertemente todo lo que tenga que ver con religión, ¿ok? Los humanistas y naturalistas niegan todo lo que son los milagros, la inspiración divina, todo lo que es sobrenatural. Entonces tenemos que aprender a defender nuestra fe y la de nuestros hijos, obviamente, la de la siguiente generación contra todo esto. Tenemos que aprender a hacerlo, ¿verdad? Pero hay algo que es importante y lo vamos a ver en el día de hoy, en la corta clase que vamos a tener en el día de hoy, algo que es bien importante y que tiene que ver con la razón. Y ya lo vamos a ver. La cuarta razón por la cual debemos estudiar evidencias del cristianismo es el evangelismo. Un conocimiento de las evidencias del cristianismo nos ayuda a enseñar el evangelio. Hay personas que tienen dudas sinceras, o sea, no que estén atacando la fe cristiana, sino que tienen dudas sinceras, que han visto, por ejemplo, a Cristo como un personaje inventado por los religiosos y punto, que les encanta su lectura, su filosofía, pero no creen que él haya existido realmente. Cuando nosotros pretendemos evangelizar a este tipo de personas, tenemos una herramienta importante y es la manera que mostramos que Jesús fue un personaje histórico, o es un personaje histórico. Pero vamos a estar viendo acá en esta asignatura la historicidad de Jesús, no un invento de la religión. ¿Ok? Entonces, esto nos prepara para evangelizar y para responder a las dudas sinceras, honestas de estas personas y para empezar a colocar el cimiento para la fe de ellas. ¿Ok? Entonces, tenemos 4 razones importantes para nosotros estudiar justamente esta asignatura. ¿Cuáles son esas 4 razones? A ver, dígame usted. La Biblia manda al cristiano a ser apologista. La duda puede haber en nosotros, la amenaza del naturalismo y el evangelismo también, ¿verdad? Herramientas para evangelizar. ¿Listo? Bien, amados. Entonces, esto es esta primera parte importante que empezamos a ver en esta clase. Quisiera saber si hay alguna pregunta, que hay alguna inquietud para seguir avanzando en el día de hoy. Inquietudes. ¿Sabía usted que habían razones para estudiar cada una de estas asignaturas? Bueno, aquí tenemos razones importantes. Bien, avancemos entonces, chicos. Aquí es donde yo quiero que nos detengamos un poco y es la importancia de la razón. La mayoría de las personas no cristianas nos ven a nosotros como locos. Piensa que nuestra fe es una fe, es una religión simplemente, o es una fe irracional. Es una fe irracional. Entonces, mire, tengamos en cuenta esto. Nuestra fe es una fe racional, ¿cierto? ¿Por qué? La razón es un don que Dios nos ha dado a nosotros. De hecho, la razón es parte de la imagen de Dios que está en nosotros. Lo he dicho en otras oportunidades. Los animales actúan por instinto, ¿cierto? La respuesta de ellos a las situaciones que se les puedan presentar son instintivas. Usted pregunta, ¿por qué de los perros le ladran a los carros que pasan, a los vehículos que pasan? ¿No? ¿Cierto? ¿Por qué le ladran y cuando el vehículo se detiene ya dejan de ladrar? Es un instinto que hay en ellos de ladrar a todo lo que se mueva, ¿cierto? Es un instinto. Eso, ellos reaccionan así, pero nosotros no. Nosotros, cuando reaccionamos a una situación determinada, primero que razonamos sobre lo que está sucediendo. Pensamos, ¿ves? Al igual que Dios, o sea, la imagen de Dios, parte de la imagen de Dios en nosotros es justamente la capacidad de razonar. Es un don que Él nos ha dado. Dios ha dado al hombre la facultad o la capacidad de la razón. Dios espera que el hombre la use. Espera que nosotros utilicemos la razón. La idea se encuentra primero en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 1, versículo 18 dice: venid ahora
y razonemos, dice el Señor. Venid ahora y estemos a cuenta. Está haciendo un llamado a razonar, a una conversación, ¿verdad? A una charla razonable. Estemos a cuenta, dice la Reina Valera del 60. Esto viene de una palabra que significa razonar o razonar juntamente. ¿Ok? En Isaías 41, 21 también habla de presentar vuestras pruebas, aleguen a ver cuáles son sus razones para actuar en contra de mi voluntad, para hacer lo que están haciendo. También dice, presentad vuestra causa, dice el Señor, exponed vuestros argumentos, dice el rey de Jacob, de acuerdo con la Biblia de las Américas. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos lleva a Romanos 12:1. Mire, esto es importante, quiero que lo leamos. Vaya tomando nota ahí, aunque esto va a estar en su módulo. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vuestro culto racional. O sea, cuando nos presentamos delante de Dios, ¿verdad? Nos presentamos como un sacrificio vivo, como apartados para Él, como un sacrificio santo, como un sacrificio agradable a Dios. Lo hacemos habiendo razonado. El apóstol Pablo hace allí un enlace en ese capítulo 12, versículo 1, dice, así que, o sea, llama a razonar con respecto a lo que él ha estado hablando en los primeros 11 capítulos del libro de Romanos, de la carta a los Romanos. Ese así que, hermanos, o sea, él ha estado hablando de las misericordias de Dios, del plan de Dios, de todo eso en los primeros 11 capítulos de Romanos. Y luego dice, hey, ¿sabe qué? Esto realmente debe motivarnos a que pensemos, a razonar, y que nosotros debemos presentarnos a Él como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo, como algo agradable, vivir una vida que es agradable a Él, haciendo uso de ¿qué? De la razón. Haciendo uso de la razón. ¿Listo? La palabra racional viene de la palabra griega lógicos, o sea, que pertenece a la facultad de la razón, razonable, racional o lógica. Considérese la palabra castellana lógica, que viene de la misma raíz griega. En el siguiente versículo, el apóstol habla de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces dice, mire, han conocido en los primeros 11 capítulos de Romanos las misericordias de Dios, la bondad de Dios, el plan de Dios, la culpabilidad del hombre. Todo esto lo están viendo allí. Ahora, ustedes más bien dejen todas esas cosas allá y presenten a Dios su propia vida como su culto racional, como una ofrenda racional a Dios, luego de haber razonado sobre todos los argumentos que Pablo había dado allí en Romanos capítulos 1 al 11, ¿cierto? Pero el versículo 2 de Romanos 12 dice que todo esto empieza como con la renovación de vuestro entendimiento. Y ahí alude nuevamente a la razón. Hay que renovar nuestra manera de pensar, nuestra manera de entender las cosas para poder entender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ok? Entonces, un estudio de las evidencias del cristianismo es un esfuerzo que utiliza el don de la razón que nuestro Creador nos ha dado y así le agrada. ¿Ok? Entonces, la razón es importante. Recuerden, no tenemos una fe local. Entendemos esto, racionalidad versus racionalismo. No se debe confundir la racionalidad con el racionalismo, son dos cosas totalmente diferentes. La racionalidad es simplemente la calidad de racional, o sea, es el modo de enfocar una cuestión usando la razón, un método lógico. ¿Sí me entiende? Entendiendo por la razón que esto es verdadero, que esto es mentira, etcétera. Eso es racionalidad, ¿ok? Pero el racionalismo es una doctrina filosófica que rechaza la revelación, especialmente de la escritura, y pretende explicarlo todo por medio de la razón, o sea, la razón por encima de todo, la razón del hombre. La Biblia habla mucho de esto en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Romanos. Nos habla de este tema, cómo el hombre ha entenebrecido su entendimiento, piensa que su razonamiento, ¿verdad? Que ahí lo llama su vano racionamiento, pero es superior a la revelación de Dios. Allí se habla también de este tema, le digo a que lea Romanos capítulo 1 y 2 se habla bastante sobre esto. ¿Okay? En el racionalismo, la mente del hombre es el supremo juez, o sea, lo máximo, lo que tú puedas razonar, esto es lo que vale. Es por eso que nosotros estamos viendo todas estas locuras del progresismo en nuestro tiempo, todo este asunto de
de que yo nací hombre biológico, pero yo me siento mujer, me identifico, creo que soy, etcétera, etcétera, ¿verdad? De toda esa locura, ¿por qué? Porque eso es producto del raciocinio del hombre, sin tener en cuenta a Dios. Uno empieza a razonar, pero sin tener en cuenta la revelación divina y llega a todas estas conclusiones, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? Listo. La racionalidad debe caracterizar al cristiano. En cambio, muchos ateos y humanistas se llevan por el racionalismo. Nosotros somos seres racionales, utilizamos la razón, ¿cierto? Pero no somos racionalistas, donde todo lo justificamos por la razón sin tener en cuenta la revelación de Dios. Una pregunta, ¿será que nuestra fe es una fe ciega? Para muchos sí. ¿Ya? Pero la verdad es que nuestra fe cristiana no está basada en una fe ciega, ¿cierto? Aunque decimos que andamos por fe, no por vista, como lo dice Pablo en 2 Corintios 5:7, pero al mismo tiempo, nuestra fe está basada en evidencias que Dios nos ha dado. Y eso lo vamos a ver más adelante. La fe nuestra no es una fe loca, está basada en la evidencia que Dios nos ha dado a nosotros. El ateo también cree por fe, ¿ok? Anda por fe, ¿por qué? Listo, primera pregunta. ¿Ha visto él la gravedad? ¿La puede palpar? ¿La puede meter en un laboratorio? No, solamente ha visto los efectos de la gravedad, pero cree en ella por fe, porque ha visto sus efectos. Nosotros hemos visto el efecto de Dios en la vida de las personas, ¿cierto? Hemos visto el cumplimiento de las profecías y creemos por fe, ¿cierto? Que tenemos evidencia de lo que Dios nos ha revelado, evidencia que puede ser razonada. La fe del cristiano es una fe basada en testimonio y evidencia. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 9. Primera de Juan 5, 9. ¿Qué dice la escritura? Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Ok? Dios nos ha dado una evidencia. Cuando lleguemos a esa clase del Jesús histórico, usted se va a sorprender con toda la evidencia que hay acerca de la historicidad de Jesús. ¿Ok? Mire, los jueces, el jurado, como el ejemplo que estamos viendo aquí, no presencian un accidente. Los automóviles chocan, colisionan, ¿quién tiene la culpa? No. Pero ellos, ¿qué hacen? Examinan la evidencia de los que estuvieron allí, de testigos oculares. Y luego, con base en esa evidencia, son capaces de dar un veredicto. Osman Dowell, uno de mis autores favoritos, tiene un libro de apologética que es básico, que es fundamental para todos aquellos que quieran aprender a defender su fe. Es un libro muy profundo, es un libro denso, es bastante cortito. Se llama Evidencia que requiere de un veredicto. Y es una historia hermosa porque McDowell era un ateo que este hombre se propuso demostrar que la fe cristiana era un fiasco, era una mentira, era un invento de la religión, pero era un buscador serio, honesto. Y él empezó a investigar los orígenes de la fe cristiana, empezó a averiguar todo en la arqueología, en la historia, ¿verdad? Utilizando las ciencias y todo lo demás. El hombre se da cuenta de que ahí estaba la evidencia, una evidencia que no puede negarse. Y él en esta investigación, en el camino de esta investigación, se convierte a la fe cristiana, se convierte en cristiano y escribe ese libro hermoso que se llama Evidencia que requiere de un veredicto. Claro, toda la evidencia acerca de la existencia de Dios, toda la evidencia acerca del origen del universo, toda la evidencia acerca de la veracidad de las escrituras, toda la evidencia acerca de la historicidad de Cristo, están allí. Se puede demostrar como evidencia racionalmente y este hombre lo tomó y lo colocó en un libro. Es una investigación profunda, le recomiendo el libro, invierta en su formación, en su capacitación. Esto le va a dejar muchos dividendos como cristiano. ¿Ok? Entonces, nosotros no tenemos una fe ciega, tenemos una fe verdaderamente racional. Tenemos el ejemplo de Pablo. Se oye a menudo que hay que debe haber más diálogo, debe hablarse más sobre cualquier tema, pero ¿sabe? Pablo solía discutir las evidencias y persuadir a los que le escuchaban. Usted puede leer
en el libro de los Hechos, cuando Pablo llegaba, podía durar, como en el caso, en un caso donde estuvo enseñando durante 3 años, combatiendo, defendiendo la fe, demostrando por la Escritura que Jesucristo era el Señor, el Mesías, o sea, siempre, siempre estaba presentando evidencia. Y es lo único que nosotros le pedimos a las personas, que sean honestas, cuando vienen a presentar las dudas, sus inquietudes sobre nuestra fe, si esas dudas de verdad son sinceras, son honestas, nosotros tenemos evidencia suficiente para aclarar esas dudas. ¿Cuál es el proceso para razonar? Primero encontramos hechos, datos y evidencias. Es lo que hacemos nosotros, hechos, datos y evidencias. En esta asignatura vamos a ver hechos, datos y evidencias bíblicas y extrabíblicas. Razonamos con respecto a esos hechos, a esos datos y a esa evidencia. Pesamos si eso es real, es factible, es posible, o es una fantasía simplemente, y con base en esto vamos a tener como resultado fe o incredulidad. Así de sencillo. ¿Okay? De esa manera usamos nosotros el proceso de raciocinio. ¿Listo? Bien, chicos, preguntas, inquietudes. Hasta ahora, cuéntenme. Ana Ingrid, le escuchamos. Buenas noches, Dios les bendiga. Bien. Pastor, yo quería aportar algo acá. Cuando usted dio el testimonio del hermano que él dice que tenía a su hija en la clínica y la gente oraba y él tenía dudas, yo quería aportar algo acá. Cuando mi hija estuvo la primera vez gravísima, que ella casi se muere, a mí la doctora me llama y me dice, Ingrid, Brenda está muy deteriorada, todo ha bajado. Empezó a decirme todas las cosas y ¿cómo se llama? Me dijo, ella de hoy no pasa, ella ya mañana ya no va a estar con vida por esto, por lo otro. Yo le dije a ella, pues a mí me dolió pues mi hija, ¿no? Y yo le dije, bueno, doctora, la última palabra la tiene Dios. Ella me hizo seña que saliera de la habitación. Cuando yo llegué a la habitación nuevamente, yo vi a mi hija de una manera pues tan diferente a lo que la doctora me había dicho. O sea, yo en ese momento me fortalecí más. Yo no tuve duda de lo que Dios hace. A lo que yo quería de pronto preguntarle es que por lo menos mi hija me dijo, mami, yo quiero que me regales un vestido porque quiero que me lo pongas el día de mi cumpleaños porque justamente era para su fecha de cumpleaños. Yo nunca dudé en comprarle su vestido y celebrarle su cumpleaños a pesar de lo que me había dicho la doctora, porque mi confianza siempre estuvo puesta en Dios. Mi corazón me decía otra cosa. Entonces, no sé cómo de pronto llevarlo a que una persona cuando tiene a Cristo, cuando verdaderamente está confiando en Dios, la duda en ese momento para mí no existió. Entonces no sé cómo me explicaría usted esa parte. Bueno, yo creo que hay situaciones en la vida como cristianos, en los que podemos llegar a tener dudas. Lo que llamamos crisis de fe, situaciones económicas difíciles, situaciones familiares, separaciones, traiciones, y decimos, bueno, pero ¿qué pasa si yo estoy con el Señor? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Esas son dudas que entran, ¿verdad? Pero cuando nosotros conocemos nuestra fe, nosotros sabemos que nuestra fe es una fe racional y vemos que nosotros no estamos exentos de estas cosas, entonces nuestra fe se fortalece allí. Pero creo que ningún cristiano está exento de que en algún momento tenga una duda de alguna situación. ¿Ok? Bien, Gina, te escuchamos. Yo tengo una pregunta que hacerle que siempre me la había hecho, pero bueno, llegamos al momento. ¿Por qué hay cristianos, bueno, no son cristianos, porque hay personas inconversas que tienen tanta fe y dicen que ellos atraen lo que piensan y lo que sienten y Dios y el universo les cumple todo lo que ellos quieren? O sea que todo lo que ellos han atraído, lo que han tenido es por su fe y por la atracción que ellos sienten hacia Dios y hacia el universo. ¿Qué tendría que ver eso con lo que estamos hablando hoy? Bien, esa es una práctica que se ha popularizado mucho, es lo que llamamos confesión positiva. Confesión positiva. Esto hace parte de un movimiento que es la Nueva Era. La Nueva Era es un conglomerado que acepta religiones de todo tipo, prácticas de todo tipo, religiosas, místicas, etcétera. Pero uno de los fundamentos de ellos precisamente es lo que es la confesión positiva. Confiésalo y lo
tendrás, esto es una artimaña de Satanás, es una mentira, ¿cierto? Hay personas que obtienen lo que quieren, hay personas que no obtienen lo que tienen. Nadie se sienta, aún estas personas no se sientan a esperar que las cosas ocurran, simplemente hacen lo que deben hacer para que algunas cosas ocurran. La Biblia nos enseña algo, porque justamente esto nos puede poner a dudar a muchos cristianos. Quiero darle por aquí, déjeme busco el texto. Busco el texto aquí. Sí, Ya, padre, disculpe que lo interrumpa mientras que usted busca el texto, porque yo me puse a pensar en unas entrevistas que yo había visto y escuchado, y yo dije, bueno, entonces, sí, yo puedo querer muchas cosas, pero hay la voluntad de Dios. exacto. Mira lo que dice el Salmo 24, y es lo que a veces muchos cristianos no entienden. Dicen, pero yo sé que soy cristiano, mira todas las cosas y me meten problemas, en cambio que no está en el mundo. No. Mira lo que dice el Señor, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, en iniquidad hablan sus labios. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará, y con ciencia se henchirán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio, fuerte y pujante. O sea, lo que el Señor está tratando de decirnos allí es que no tengamos envidia porque al final ellos van a terminar mal, ¿no? Y de pronto no que tengamos envidia, sino que nuestra fe, empecemos a dudar en nuestra fe. Ay, mire usted cómo esta persona que hace todo esto y sin embargo le va bien y dice que por el universo, dice que, por ejemplo, hay gente que toda su vida la tiene basada en visitas a los brujos. Dice que le va bien y yo voy allá del señor fulano, de la señora fulana y me hace unos rezos, unos baños y mira, a mí me va bien, mi negocio está próspero. Pero nosotros tenemos una cosmovisión diferente, una cosmovisión de eternidad, donde no todo es aquí en la tierra, tenemos una visión de que un día estaremos en el resto de la eternidad al lado del Señor. Pero ¿cuál será el resto de la eternidad en la vida de estas personas que hacen esto? ¿Ya? Ahí es donde nuestra fe sale a relucir, ok, mi vida no es solo lo que estoy viviendo aquí, estoy de paso, soy un peregrino, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Somos peregrinos por aquí, no vamos a estar todo el tiempo aquí en la tierra, sino que este es un corto tiempo, que estamos pasando por aquí. Y aquí, bueno, el Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero también dijo, no temáis, yo he vencido al mundo. ¿Sí me entiende? Entonces, a veces esto puede hacernos dudar, Gina, o sea, el ver como otras personas que presentan alternativas a Dios, dicen, no, yo no necesito ir a una iglesia, no necesito leer la Biblia y a mí me va bien. Sí, en esta vida es posible. Y tenemos casos de los hipermillonarios, ¿cierto? De las personas supermillonarias que tienen mucho dinero sin Dios, tienen grandes empresas, son los dueños del país completo, sin Dios. Pero, ¿y el resto de la eternidad dónde la van a pasar? ¿Ok? Gracias, Bien. Paz, por la aclaración. Ok, veo la mano levantada de Taliana. Pastor, primero, en lo que había dicho mi tía, pues de eso también yo incluso, porque yo soy prácticamente la nueva era, soy de la nueva generación, entonces yo había estado pensando también en eso. Aunque si bien es cierto, cuando tú piensas positivo, tu vida, o sea, puede cambiar porque, o sea, vives positivamente. Cuando uno vive diciendo, no, esto está mal, no sé qué, o sea, siempre vamos a estar como tristes y eso, bueno, eso es cierto. Pero eso de que me está diciendo, eso ignora el hecho de que todo se hace según la buena voluntad de Dios. Y si Dios no, o sea, si no es su voluntad de que lo que tú confesaste positivamente se dé, por más positivo que tú lo hayas confesado, eso no se va a dar, porque Él simplemente no quiere que se dé. Y otra aporte que iba a hacer yo era de que em, yo en TikTok he visto a un señor que sinceramente no recuerdo su nombre, pero si lo llevo a encontrar lo mando por el grupo. Ese señor, con respecto a esto, en la defensa de la fe, él lo hace en las universidades y eso es muy importante porque él lo hace de manera muy puntual, respetuosa y con personas que sinceramente ofenden el nombre de Dios y lo hace hermoso y siempre es conforme a la Biblia, entonces creo que eso lo deberíamos hacer todo y el Señor lo que también admiro es que lo hace de una manera como siempre también, o sea, a pesar de que siempre va a la Biblia, siempre también les hace una pregunta, una contrapregunta, y las personas se quedan sin argumentos, porque pues lo hace con la Biblia y también con su testimonio. Ok, excelente, tal, y es cierto, y creo que lo he visto.
creo que es un escritor cristiano, no sé si es William Lane Craig o es otro, pero tiene unos ministerios de apologética impresionantes, muy lindos. Aquí estaremos viendo algo de esto. Ok, amados, bien, no hay más inquietudes, no hay más preguntas. ¿Alguien más? Listo, bueno, entonces ahí vamos concluyendo ya en el día de hoy nuestra clase interesante, ¿cierto? Entonces tengamos en cuenta esto como conclusión. Tenemos la capacidad de razonar, usémosla para considerar y pesar la evidencia respecto a Dios y la Biblia. ¿Ok? Venid ahora y razonemos, dice el Señor en Isaías 1:18. Entonces, quiero dejar hasta ahí en esta noche. Esa era una breve introducción a nuestra asignatura. Ya la próxima clase, sé que le va a llamar la atención, aquí le voy a dejar, la próxima clase es la existencia de Dios. Podemos demostrar la existencia de Dios y vamos a ver argumentos que demuestran la existencia de Dios. Vamos a ver allí los textos, pero también vamos a ver unos videos muy bien elaborados y excelentes que nos van a dar mucha claridad acerca de estos temas. La existencia de Dios, cómo demostrar la existencia de Dios. ¿Ok? Si no es más, amados, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Espero verles la próxima semana. De todas maneras, esta clase fue o está siendo grabada para que la puedan volver a ver, repasar y para los que no pudieron asistir a ella. Dios les bendiga a todos. Dios les Amén, guarde. pastor. Nos vemos en la próxima. Igualmente. Amén.